Yo he estado muy preocupado últimamente por tantas cosas que oigo, tantas cosas que veo, y no sé si las redes sociales nos hacen un bien o nos hacen un mal, porque de pronto escuchas noticias muy tristes, muy lamentables, pero a la vez también es bueno porque estás consciente de lo que está pasando. Muchas veces el ignorar las cosas nos hace caer en errores, pero es como un arma de dos filos esa, ¿no? Por un lado, te concientizas de los peligros, de las cosas que hay que tener cuidado, pero por otro lado a veces te cargas. No sé si les pase a ustedes, que de pronto te cargas. Y en especial, eh, a veces yo no quisiera ver muchas enseñanzas que se ofrecen en las redes, pero créanme que yo lo hago porque quiero saber qué se está enseñando y qué es lo que usted está viendo. Para de alguna manera, si algo que se está enseñando es incorrecto, pues ubicar, darles nuestra opinión al respecto, lo que la Biblia enseña al respecto y tratar de evitar un engaño. Hoy hay gente engañando con la Biblia en la mano. Hay gente profetizando cosas que Dios no ha dicho y dicen Dios dijo cuando Dios no dijo, y la intención es manipulación. No hay temor de Dios en esas personas. Por otro lado, hay muchas corrientes de pensamiento totalmente fuera de la biología, fuera de la voluntad de Dios, y escuchas cientos de opiniones al respecto. Mucha gente apoya esas, otros están en contra, y como que tú te encuentras en medio. Por otro lado, de pronto hay doctrinas sacadas de la Biblia, pero que no son la doctrina correcta, porque se sacan de un texto sin contexto para usarlo de pretexto. O sea, se sacan un texto, lo hacen una doctrina, y nosotros tenemos que saber que la doctrina correcta es la suma de toda la palabra de Dios. Si usted solamente basa su creencia en un solo versículo, podría usted cometer un error, porque la Biblia se complementa. Entonces de pronto usted lee un versículo y va a encontrar otro que complementa lo que leyó. Y si usted no lee el complemento, se queda a la mitad. No sé si me estoy explicando. Y entonces hay quienes están haciendo algunos por tener seguidores, o a lo mejor con buena intención. Yo no conozco su corazón, solo Dios lo conoce, pero están de pronto poniendo muchas doctrinas que van contrarias a la palabra de Dios. Y mi responsabilidad como pastor de esta casa es decirle lo que nosotros creemos, lo que nosotros como iglesia estamos predicando. Obviamente pues tratamos de buscar a Dios y de leer su palabra y de pedir la guianza del Espíritu Santo para no ser parte del problema, sino ser parte de la solución con la ayuda del Señor. Y entonces al ver todo eso y al ver toda la degradación que hay, es impresionante lo que escuchas en las noticias, en las redes. Tanta degradación, y todo mundo tiene un fundamento para hacerlo. Es que yo siento, es que yo creo, es que así soy yo, es que, y de pronto hasta versículos bíblicos dices, qué confusión. Una gente que no tiene una madurez espiritual, hay un riesgo tremendo de que caiga en una confusión doctrinal o en una confusión espiritual. Entonces, que Dios nos ayude para ser personas que realmente están guiados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos buscar el ser guiados por el Espíritu Santo, el ser guiados por el Señor, ¿sí? Hoy estamos viviendo en un mundo donde lo que alguien opina lo hace una verdad, y no necesariamente lo que yo opine o lo que usted opine es una verdad, porque yo puedo cambiar de opinión mañana, ¿cierto o no? Es como cuando éramos nosotros adolescentes. Nuestra opinión acerca de ser padres, nosotros a la edad de adolescencia sabíamos cómo ser padres, cómo deben ser nuestros padres. Pero hoy que somos padres de adultos, dices, ay, ya cambié de opinión. Y quizá el concepto que tenías del matrimonio antes de casarte, sí, era uno, y ahora que estás casado es otro. Porque de alguna manera tu opinión puede cambiar. Pero ¿cuántos creen que la palabra de Dios está viva y permanece para siempre? Entonces la palabra de Dios debe ser la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Quien no se guía por la palabra camina a ciegas, porque no tiene lámpara, no tiene lumbrera. Pero quien nos guiamos por la palabra de Dios, porque si no me guío por la palabra de Dios, ¿de cuál opinión del millón que existen voy a tomarme? ¿Sí me explico? Si no me guío de los principios de Dios, ¿de cuál opinión de las cientos de opiniones que hay me voy a tomar con respecto a un tema? Entonces hoy hay gente que cree en el infierno, hay gente que no cree en el infierno. Por cierto,
Dile al que está a tu lado así. Cuando le hagas así, le vas a decir todo esto. Está caliente afuera, está más caliente el infierno. Hágale. Entonces, hay gente que cree en el infierno y hay cristianos que no creen en el infierno. Dicen que el infierno es su suegra. No, esa suegra es un piropo, amado. Por ejemplo, hay gente, por ejemplo, el tema de la salvación se pierde o no se pierde. Ahí está el tema, por ejemplo, de la predestinación. ¿Qué dice la doctrina de la predestinación? Esa doctrina dice que si tú fuiste predestinado para perderte, te vas a perder. Si tú fuiste predestinado por Dios para salvarte, te vas a salvar. Eso quiere decir que si tú fuiste predestinado por Dios para salvarte, hagas lo que hagas, seas como seas, al final tú te vas a salvar. Pero si tú fuiste predestinado por Dios para perderte, aún así busques a Dios y hagas lo que sea, como quiera te vas a perder. Y la gente dice, ¿dónde estoy? ¿Sí me estoy explicando? ¿Dónde estoy? Ahora, yo creo firmemente lo que dice la palabra de Dios, que Él no hace acepción de personas. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo la palabra de Dios que dice, id y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y fuera bautizado será salvo. El que no crea, entonces yo fui predestinado para salvación. Todos fuimos predestinados para salvación, pero el ser salvo o no depende de mi decisión. Pero es que Dios es soberano. Y si Él quiere mandar a alguien a los infiernos en su soberanía, lo hará. Sí, Dios es soberano, pero Él es bueno. Dios es soberano, pero no usa su soberanía arbitrariamente. Creo que me estoy metiendo en un lío este día. Y como eso, los dones del Espíritu Santo existen o no existen. La sanidad, puedes orar por sanidad o no, porque al final de cuentas hay quien creen que no, Dios no sana y otros dicen que creen que sí Dios sana. Hoy la gente cree que los dones del Espíritu ya no son para este tiempo. Y si nos salimos ahora de lo doctrinal y nos vamos al mundo, hoy la misma iglesia, y cuando yo me refiero a iglesia, me voy a referir a la iglesia de Cristo, no a una organización, no a Castillo el Rey, sino a la iglesia. Hoy en la iglesia, gente de iglesia, pastores, creen en la ideología de género. Hace poquito se acaba de dividir en los Estados Unidos una de las más grandes denominaciones, porque el 50% de los pastores apoya la ideología de género y el otro 50% no apoya la ideología de género. ¿Y qué vamos a hacer? Y cuando yo veo esas cosas, digo, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros jóvenes? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Nosotros mismos, porque de pronto puedes entrar en confusión. ¿Habrá esperanza? Diga conmigo, sí hay esperanza en el Señor. Amén, sí hay esperanza en el Señor. Y algo que el Señor ponía en mi corazón, hace poquito, yo estaba orando y le decía, Señor, ¿cómo llegamos a los jóvenes? Los jóvenes, mire, los jóvenes aquí escuchan la palabra 2 horas o 4 horas si vienen miércoles y domingo, pero el 80% de su tiempo están escuchando montones de opiniones, montones de maneras de pensar. ¿Qué va a tener más peso en nuestros hijos? Que usted mismo, usted viene aquí y está expuesto a la palabra 1 hora y algunos días se quieren ir cuando digo ya vamos a terminar, aleluya. Y está expuesto 1 hora, pero usted está expuesto al mundo y a las redes sociales y a toda la ideología que existe y a las doctrinas, toda la vida. ¿Qué va a pasar? Y cuando estaba orando al Señor, le digo, ¿cuál va a ser la iglesia que va a permanecer? El Señor puso en mi corazón que la diferencia entre una iglesia que permanece y la que no permanece, entre una vida que permanece y no permanece, será la revelación, el conocimiento revelado de la palabra de Dios. Que no solamente sea un conocimiento intelectual, porque intelectual, hasta el diablo se sabe la Biblia. Es más, los demonios tienen fe. Los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios. Entonces el conocimiento intelectual no es suficiente. Gloria a Dios porque adquirimos el conocimiento intelectual. Pero si ese conocimiento intelectual no es revelado a nuestro espíritu por Dios, de nada nos va a servir. Entonces usted y yo debemos buscar el conocimiento revelado de la palabra de Dios. Y otra diferencia que otra señal de que usted está en la verdadera iglesia de Cristo va a ser porque la iglesia de Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella.
y que la iglesia de Cristo va a permanecer, porque vendrán reinos, vendrán muchas formas de pensar, pero la iglesia de Cristo va a permanecer. Y la demostración de poder, como cuando dijo Pablo, cuando yo fui a ustedes, no fui con excelencia de palabras, sino fui con demostración del Espíritu Santo y con demostración de poder. ¿Y cuántos dicen, yo quiero ser alguien que tiene el conocimiento revelado de la palabra y puede demostrar el poder que hay en el reino? Amén. Entonces, cuando estuve pensando en eso, Dios puso en mi corazón que hiciera una serie de mensajes acerca de algo muy básico en la vida cristiana, conociendo al Espíritu Santo. Porque el que trae la revelación a nuestra vida es el Espíritu Santo. Y la revelación es cuando Dios mismo le convence a usted, no el hombre, no lo que usted sabe. Dios mismo le convence a usted de quién es Él y de lo que Él es. Como cuando Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, que Él era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que ese es otro de los profetas. Y digo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dijo, qué bienaventurado eres, Jonás. Eso no te lo reveló lo que oíste, lo que te enseñaron. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo le pido a mi Padre que está en los cielos, que cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos revele su palabra, el Señor nos revele su plan, el Señor revele su propósito para nuestra vida. Amén. Aleluya. Y sabe, llega uno a una madurez como creyente donde dice, Señor, revélales tú. Yo no puedo. Yo solamente soy un portador de tu palabra y tu palabra puede producir fe. Y tu palabra puede llegar, lo que yo les comparto puede llegar a su mente, pero el que va a bajar esa palabra de la mente al corazón, a tu más interior, va a ser el Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a hablar, hoy voy a poner solamente las bases, porque amados, como les dije ahorita, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. El apóstol Pablo profetizó mucho de lo que estamos viviendo ahora. Vamos a leer algunos pasajes donde Dios nos habla. Y a través de Pablo, que esos tiempos vendrían. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a ir corriendo porque traigo mucho material y quiero terminarlo. Amén. ¿Me aguantan? Al cabo, mira, no vayas a salirte de un golpe de calor afuera. Aquí estamos muy a gusto. Por cierto, los que están en su casa, vente mejor, no te voy a dar un golpe de calor. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, se va a poner bueno, se va a poner peligroso. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de los tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como dijo Kiko, no te juntes. No se crea. Y ahora vamos a leerlo en la NTV, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Timoteo, es la misma porción, pero en una traducción diferente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Y esto es muy claro hoy en día. Es que es lo que yo siento, es que es lo que yo creo, es que cuando estaba chiquito, es que yo tengo que ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser libre, yo tengo derecho, sin importarles si violan un principio de Dios o no. Porque la gente hoy se ama a sí misma. Y sigue diciendo, y tendrán amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Hoy vivimos en una sociedad totalmente desviada de lo sagrado. No les importa lo sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. No quise que te agarres a los trancazos con ellos, ¿ok? Pero como que dices tú,
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, sigue diciendo ahí en el capítulo 3, versículo 13 de 2 Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque hay peligro por la maldad del ser humano. Todos corremos peligro porque hay maldad en el mundo en el cual vivimos y tenemos que tener cuidado. Y es lo que estamos viendo hoy. Siempre ha habido engaño, pero este va en aumento. El engaño se propaga hoy con más facilidad por la tecnología. Normalmente este tipo de personas malas de las que habla Pablo a Timoteo son personas que no conocen a Dios, que están fuera de los caminos de Dios, y necesitamos estar alertas. Esas personas piensan que su opinión o su sentimiento es la verdad. Cuando Romanos capítulo 1 habla de la degradación del hombre, dice que llegará un momento en que habrá gente que cambiará la verdad de Dios por la mentira. Leámoslo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay gente deteniendo la verdad. Que Dios nos guarde a nosotros de detener la verdad. Nosotros estamos para proclamar y compartir la verdad, no para detener la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... Es que yo pienso, es que mi forma de pensar, es que según mi opinión, es que mi criterio me dicta. Ahí está hablando de eso. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón se llenó de tinieblas. Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Como dijo Dios, no quieren nada, pues los dejo. No quieren la verdad, pues ahí está. Y dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces las causas de tanto peligro es la maldad humana, pero por otro lado son las malas motivaciones de gente que incluso puede estar en nuestro círculo. Aleluya. Así piensa del que está al lado, dígale, no estaré sentado con uno de ellos. Aleluya. Diga conmigo, por la fe no. Amén. Las malas motivaciones de algunos, de parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y sabes, son más peligrosos esos que los de afuera. Para gente madura en Cristo, para gente que conoce la verdad, fácil detecta afuera. Pero a veces es difícil detectar a un lobo vestido con piel de oveja. Gente con malas motivaciones. ¿De qué motivaciones habla el apóstol Pablo? Vamos a Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza, de la palabra que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Pablo insiste, evítalos, apártate de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Está hablando, no sirven a Jesús, sirven a sus propios intereses, lo que les beneficia a ellos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Su motivación no es servir a Jesucristo, su motivación es servir a sus propios intereses, y con habilidad engañan al ingenuo. Entonces de pronto cuando tú lees eso dices, Dios, ¿y qué voy a hacer? Y yo te quiero dar una receta de cómo cuidarnos. Aleluya. Y la primera es muy sencilla, como lo dije al principio, el conocimiento revelado de la palabra de Dios. Cuando Pablo habla a Timoteo acerca de los tiempos peligrosos a causa de la maldad del ser humano, le dice ahí en la misma porción bíblica, en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 14 al 17, le dice, pero tú, Timoteo, persiste
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, Timoteo, recuérdalo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si usted se aventó ya los 368 capítulos de Betty la Fea y no ha leído la Biblia en un año, usted está en riesgo. Aleluya. Si se aventó toda la serie del Chapo y no ha terminado de leer la Biblia después de 2 o 3 años, usted está en un grave peligro. Porque aquí dice que el conocimiento revelado de la palabra es la que nos hace sabios. El conocimiento revelado de la palabra va a ser el que nos va a ayudar a detectar lo falso. Porque la palabra revela, redarguye, reprende, exhorta, consuela. Y Pablo le dice a Timoteo, si no quieres ser engañado, tienes que tener esa revelación de la palabra que desde niño se te enseñó. Persiste en ella. Desde niño supiste las escrituras. Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y como lo dije hace un momento, si yo no camino guiado por la palabra, camino a ciegas, no hay lámpara. La palabra nos hace sabios para la salvación por la fe en Cristo. La palabra enseña, la palabra nos lleva a la perfección. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos prepara para lo bueno, para hacer buenas obras, para el comportamiento de nuestra vida. Y hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Si no nos guiamos por la palabra, terminaremos guiándonos por cualquiera de las millones de opiniones acerca de Dios y acerca de lo que Él quiere para nosotros. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Algo más que nos va a ayudar es tener sabiduría espiritual. No solo sabiduría humana. Si usted tiene sabiduría humana, le felicito. Usted es una persona sabia humanamente, pero eso no le alcanza para evitar ser engañado. Necesita tener sabiduría espiritual. Que el Espíritu Santo ponga sabiduría en nosotros. Ser sabios, sensatos, prudentes para hacer el bien, ingenuos para hacer el mal. Cuando Pablo enseña acerca de aquellos cuya motivación es servir a sus propios intereses, él nos dice cómo actuar ante esta situación ahí en el capítulo 16, versículo 19 de Romanos. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Santiago 1:5 nos dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué va a hacer? Pídasela al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Algo más que nos va a ayudar para no ser presa del engaño es la madurez espiritual. Cada persona que ha tenido un encuentro con Cristo necesita madurar espiritualmente. Las herramientas que hemos diseñado aquí en la congregación como la escuela de discipulado tienen el objetivo de llevarte a la madurez en Cristo. Así como en el aspecto biológico necesitamos alcanzar madurez, en el aspecto espiritual es lo mismo. En el aspecto biológico uno nace, es un bebé, después es un niño, después es un adolescente, después es un adulto, después es un adulto mayor, después un superadulto, después el adulto de los adultos. Y cada vez que tú vas pasando a niveles en tu crecimiento, estás madurando. Sí, bueno, hay algunos que tienen 40 años y se portan como de 15, pero diga conmigo, en condiciones normales. Entonces las personas con el tiempo, ahí se trata de cuestión cronológica, el tiempo te va dando madurez. Pero en la vida espiritual no es cuestión de tiempo, es cuestión de hambre. Es cuestión de decisión. Es cuestión de cuánto quiero crecer yo en las cosas de Dios. Entonces tenemos gente que tiene 25 años en Cristo y todavía trae pañal espiritual. Se portan como niños. Tenemos gente que tiene años en Cristo y todavía hace berrinches como los niños. Pero por otro lado tenemos personas que tienen 6 meses en el Señor y ya saben, tienen más madurez que los de 20 años que todavía traen clean bebé. Aleluya. ¿Está captando la analogía? Creo que eso ayuda, ¿verdad? Necesitamos alcanzar madurez espiritual.
Una persona inmadura cualquiera le engaña. A un niño cualquiera lo puede engañar, pero a un adulto cualquiera te puede engañar. A un niño le ofrecen cualquier cosa y el niño se puede ir con la persona, pero a usted que le ofrezcan cualquier cosa y usted dice, espérame, bueno, aquí hay algunos que también se van, ¿verdad? Pero estoy hablando en condiciones normales. ¿Están conmigo? Entonces, la madurez espiritual te va a ayudar para que no caigas en el error. Efesios 4, versículos 11 al 15, dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son los 5 ministerios de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego mire la razón: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por otro lado, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente, y no conteste por contestar y por seguirme la corriente, pero realmente, el que realmente lo cree, va a decir un fuerte amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la intención muy firme en nuestro corazón de ser agradables a Dios? Luego les repetí porque algunos me escucharon bien. ¿Cuántos tenemos la intención? A lo mejor hemos fallado, pero Dios sabe que dentro de nosotros hay un deseo de ser agradables a Él. Si usted tiene el deseo de ser agradable a Dios, no se preocupe, el Señor le va a ayudar para que lo haga. Amén. El Señor le va a sostener para que lo haga. No dejará que usted caiga en un error. Pero por otro lado, otra de las cosas que nos van a ayudar para no arriesgarnos a esas situaciones de engaño de los tiempos peligrosos es no participar de las obras de las tinieblas. No participar en ellas. Uy, hay una melcocha se dice, ¿verdad? Una mezcolanza, donde hoy ya no se sabe quién es cristiano y quién no. Hoy usted va a una fiesta y dice, oye, ¿esta será cristiana o no será cristiana? Mi hermana trabaja en un salón, tiene muchos años de ser, ¿cómo le llaman? Coordinadora de eventos de un salón de fiestas. Y cuando ella vende los eventos, le preguntan y le dicen, ¿y tu boda es cristiana? Sí, es cristiana. ¿Eres de los cristianos que chupan o de los cristianos que no chupan? ¿Eres de los cristianos que se ponen unas buenas o de los cristianos que son más? Y entonces ya no hay diferencia. Y la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. No se trata de que será bueno, será malo. El pensamiento debe ser, ¿estoy resplandeciendo? ¿Estoy siendo diferente? Porque la luz en las tinieblas se nota. Pero si no se nota que hay luz, entonces está más oscuro que nada la cosa. Y dice el apóstol Pablo, si no quieres arriesgarte a ser presa del engaño, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero también dice, no guardes un estado pasivo, repréndelas. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que usted salga de aquí, va a echarle bronca a todo el mundo. No. Pero la gente debe saber lo que usted piensa y por qué lo piensa. Yo no puedo reírme de un chiste que denigre a otra persona. No puedo reírme de un chiste acerca de Dios. Estaba viendo uno de esos videos que vienen y en Brasil se realizó un carnaval. Y en ese carnaval un hombre se vistió de diablo y otro se vistió de Jesús. Y representan a Jesús como lo representamos aquí, con su túnica manchada de sangre. Y el diablo poniéndole el pie a Jesús en la cabeza. Y así fue lo más exitoso del carnaval. ¿Usted va a participar de eso? ¿Y se va a quedar pasivo? Ay, no pasa nada. Bueno, allá, Dios que los juzgue. Dios conoce su corazón. El problema de la iglesia hoy es que estamos siendo pasivos cuando hay mucha gente activa para hacer el mal.
Entonces dice, no participes, pero no te quedes callado. ¿Sabe qué pasó con ese hombre? Dicen, yo creo que fue un juicio de Dios. No sé. Ese mismo día o al día siguiente, la ciudad se inundó. Vino una lluvia impresionante que inundó la ciudad. Y a los pocos días, el hombre que se vistió de diablo chocó y se calcinó dentro de su auto. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Pero nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Las vamos a reprender. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos, ellos nacieron conmigo y van a llegar a los 18 años. Ay, ¿cómo los tengo? Y durante ese tiempo, yo les dije, en esta casa, hasta los 18 años, cuando la ley ya a ustedes los hace personas legalmente, ustedes tienen derechos, en esta casa las cosas se van a hacer así. No, que no. Así. Porque usted está en esa casa. Usted no va a la iglesia, usted no traga. Ay, perdón, usted no come. Usted no va a la iglesia, yo no tengo por qué darle de comer. Porque mi obligación es enseñarle los principios de Dios. Y no le voy a celebrar su pecado. Y cuando tenga 18 años, usted ya es libre, porque la ley le ampara y no lo voy a poder retener. Pero mientras viva en esta casa, usted no se me va a perder aquí. Mientras viva en esta casa, yo no voy a ser partícipe de sus tinieblas. Así es de que si se cree tan independiente, váyase. Claro que te duele en el alma que suceda, pero tenemos que ser de la manera de enseñar a nuestros hijos. Hoy los hijos hacen lo que los adolescentes de 11, no quiero ir a la iglesia. Ah, bueno, quédese mi hijito ahí viendo la tele. Esa es la doctrina que tu hijo está aprendiendo. Y luego les celebran las cosas que están mal. Hoy hay cristianos celebrándole las cosas malas a sus hijos, casi premiándolos. No, Señor. No, pastor, es que ese trauma, no hay trauma. Tengo que llevarlo con el psicólogo. Ay, hermano, antes no había psicólogos. La única psicóloga que yo conocí fue una chancla. Y el psicólogo era un cinto. Miren esto que está aquí. Mi mamá me alcanzó con una chancla. Pero ahora no se traumen, llévenlo con el psicólogo. Perdón, psicólogos, no estoy demeritando su trabajo. Hay gente que realmente lo necesita, pero hay otros que son bien chiflados. Pero ¿qué estamos haciendo los padres? Participando de sus tinieblas. Yo prefería, le doy gracias a Dios porque mis hijos ya crecieron. La más pequeña tiene 27 años, pero todavía los quiero y los amo y todavía los corrijo, aunque ya es decisión de ellos. Pero le doy gracias a Dios porque les da un corazón bueno. Pero creo que fue el resultado de una enseñanza, de una formación. Porque no se trata solamente del trabajo que Dios hace, se trata del trabajo que nosotros hacemos. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Mis hijos están siguiendo los caminos del Señor, pero se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ahorita debo recordar, ¿sí? Y tuve momentos difíciles. Y a veces tus hijos cuando los estás regañando te odian. O sea, quisieran, de veras que si trajeran un palo te daban con él. Ay, sí. Yo prefiero que si se van a perder mis hijos, se pierdan lejos de mí y no en mis propios ojos. Pero hoy todo se celebra. Hoy se participa de las obras de las tinieblas. O guardamos una pasividad. Pero aquí dice, repréndelas. Eso quiere decir que cuando yo veo algo que no es correcto, no estoy diciendo que me voy a agarrar a pleito, porque era el problema de los cristianos de antes. Se agarraban a pleito. No, que no, sea hijo del diablo, pariente de Satanás, contigo se talla el diablo, estropajo del diablo. No. No estoy diciendo que haga eso, pero la gente debe saber lo que usted cree, lo que usted piensa y por qué lo piensa de esa manera. Si no queremos ser engañados.
Efesios 5, 8 al 11, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Algo más que nos ayudará para no ser presa del engaño es el discernimiento espiritual. La única manera de no ser engañados en estos tiempos de tanto engaño y confusión es tener discernimiento del Espíritu. Porque como le decía ahorita, la gente hace de una forma particular de pensar una doctrina. Es decir, el discernimiento nos ayuda a identificar la voz de Dios y diferenciarla del enemigo. Nos ayuda a identificar la voz de terceros o la voz del mundo de la voz de Dios. Nos ayuda a saber cuándo es nuestra propia voz y no la voz de Dios. Nos ayuda a equivocarnos lo menos, a tomar buenas decisiones. Necesitamos discernimiento. Pero por último, y eso es lo que vamos a estar viendo en estos próximos domingos, si no queremos ser presas del engaño, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer al Espíritu Santo y su obra. Pues Jesús habló de que sería el Espíritu Santo quien nos guiaría a toda la verdad. Juan 16, 13 y 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Esta tarde quiero presentarte al Espíritu Santo. Si no quieres estar confundido, si no quieres estar engañado, te presento al Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo. Hoy entre este público que está aquí hay gente confundida de tanto que ha escuchado y no sabe por dónde ir. Pero te tengo buenas noticias. El Espíritu Santo está disponible para ti. Y si tú vas a Él, Él te va a revelar la verdad, lo que es correcto. Amados, hoy solo definiré quién es el Espíritu Santo. Después vamos a hablar de su obra y de lo que Él hace. Pero para poder definir quién es el Espíritu Santo, tenemos que entender un concepto teológico que se llama Trinidad. Diga conmigo, Trinidad. No es el Señor que vende lotes afuera, no, esta es otra cosa. A Él le pusieron Trinidad. Nosotros como iglesia, o la doctrina que nosotros creemos que es la verdad, de acuerdo al Espíritu Santo y lo que enseñamos, es que creemos en un solo Dios, en tres personas. Diga conmigo, un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es uno solo en tres. Hay quienes creen solo en el Padre, como los testigos de Jehová. Ellos solo Jehová. Ellos no creen en la obra del Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pero que no es Dios. Y ahorita les voy a demostrar con la Biblia que el Espíritu Santo, al igual que Jesús, es Dios. Que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces hay quienes creen que el Espíritu Santo, por otro lado, es una fuerza activa. O otros lo llaman karma, o otros lo llaman energía, otros lo llaman buena vibra. Pero eso no dice la Biblia. Pero por otro lado, hay personas que creen que solo es Jesús y no el Padre y el Espíritu Santo. Entonces solo Jesús. El Padre no le dan esa importancia que debiera. Al Espíritu Santo tampoco le dan esa importancia que debiera. Y eso es lo que ellos se llaman unitarios, porque creen en uno solo. Las doctrinas judaizantes creen en uno solo, enfocan más a Yahvé, a Jehová. ¿Me explico? Y hay doctrinas que solo a Jesús. Y hay otros que ya ni el Padre ni Jesús, solamente el Espíritu Santo. Pero Dios es Dios en tres personas. Amados, ¿de dónde obtenemos esto? Y quiero darte algunas referencias de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en las Escrituras y son Dios. Lucas 1, 34 y 35. El ángel le está anunciando a María que va a tener a un bebé llamado Jesús. Conocemos la historia, ¿cierto? Cuando el ángel le anuncia, María responde. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no he estado en relación con ningún varón, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, mire lo que le dijo el ángel: el Espíritu Santo
vendrá sobre ti. Diga conmigo, ahí está el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Diga conmigo, ahí está el Padre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ahí está el Hijo de Dios. ¿Quiere más? Marcos 1, 9 al 11. Jesús se bautiza. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Quién fue bautizado? Jesús. ¿Quién fue bautizado? Y luego cuando salía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo, o al Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo, como paloma que descendía sobre él. Ahí encontramos a Jesús, ahí encontramos al Espíritu. Y versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuál voz era esa? La del Padre. Hechos 10:38. Dice, son palabras de Pedro. Como Dios, diga conmigo, Dios, está hablando del Padre, ungió con el Espíritu Santo. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. ¿Otro más? Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Están los tres o no están los tres? Dile al que está a tu lado, ¿quieres más o te echamos un taco de barbacoa? Primera de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo el Hijo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Otro? ¿Para que amarre? Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. ¿Como me envió quién? El Padre. ¿Quién lo dijo? El Hijo. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes y ahora reciban al Espíritu Santo. Ya tenían a Jesús, pero necesitaban ahora al Espíritu Santo. El Padre envió a Jesús, Jesús envía a sus discípulos, pero dice, no pueden hacer la obra solos. Porque ni yo, Jesús, en la parte humana de Jesús, en la tierra, podía hacer la obra sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso antes de principiar su ministerio, Jesús cuando sale del agua es lleno del Espíritu Santo. Y después en Lucas 4, Jesús recuerda la profecía de Isaías 61 cuando dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Jehová, el Padre, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de espíritu angustiado, óleo de gozo en lugar de ceniza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en toda la Biblia. Amados, bueno, pastor, pero el Espíritu Santo no es Dios. Vamos a ver la palabra. Jesús es Dios, porque Jesús es creador. Y hay muchos versículos que hablan de que Jesús creó. Dice la Biblia que Jesús es el creador de todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Pero el Espíritu Santo será Dios. Pues vamos a la palabra. Porque aquí no le importa lo que yo diga, lo que usted diga o lo que los youtubers digan o influencers espirituales digan. Aquí se trata de lo que Dios dice. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo es Dios. Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu se movía
sobre la faz de las aguas. ¿Quién está presente ahí? Y si usted se va a Génesis 1:26, dice que Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? Con el Espíritu Santo, con Jesús, porque Jesús es antes de todas las cosas. Amén. Ahora, Hechos 5, 3 y 4. ¿Cuántos recuerdan la historia de Ananías? Ananías, el que mintió. Los discípulos estaban vendiendo las tierras, las propiedades, y la traían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran según la necesidad de la gente. Y Ananías dijo, voy a hacer lo mismo. Pero cuando vendió las hectáreas y ya tenía la lana en la mano, dijo, mejor nomás doy la mitad. Y dijo, pues doy la mitad. Pero el problema no es que diera la mitad, él no tenía que dar nada. El problema fue su apariencia. Cuando llega, dice, aquí está, vendí la heredad. Y dice Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Y digo, sí, en tanto. Dijo, ay, te hacen problemas, Ananías. Y mire lo que le dice Pedro. No fue porque no entregó todo, fue porque mintió. ¿Pero a quién le mintió? Veamos lo que dice versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Al mentirle al Espíritu Santo, tú le mentiste a Dios. ¿Está o no está? No le has mentido a los hombres. Tú le mentiste a Dios mismo al mentirle al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Primero los Corintios 3:16, ya termino. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cuántos dicen yo soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, ese mismo autor de 1 Corintios 3:16 que nos dice que somos templo de Dios, mire lo que dice en el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del...? En uno dice que somos templo de Dios, en otro dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Se está contradiciendo Pablo? No. El Espíritu Santo es Dios, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Amados, el Espíritu Santo no es algo, no es eso, es alguien. Es más que el protagonista de una historia de Hechos 2. Es más que una manifestación. Cuando lloras, danzas, hablas lenguas, la manifestación que ocurra, el Espíritu Santo es más que eso. La manifestación es el resultado, la consecuencia de tener el Espíritu Santo en tu vida. Alguien dijo que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, pero no es una paloma. Apareció como llama sobre la cabeza de los discípulos, pero no es fuego. Embriaga como vino, pero no es vino. Unge con aceite, pero no es aceite. Se siente como un soplo, pero no es viento. Nos llena de ríos de vida, pero no es agua. El Espíritu Santo es Dios mismo. Escuchen, el Espíritu Santo habla, escucha, te anhela, guía, enseña, recuerda las cosas, intercede por nosotros. Él puede llegar a sentir gozo, celos, celo divino, no el celo enfermizo de tu cuñada, celo divino. Puede sentir tristeza. Porque el Espíritu Santo no es algo, Él es alguien. Y Él está aquí. Y Él te quiere llenar con su presencia. El Espíritu Santo es la persona que Dios Padre envió a petición de su Hijo para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré el Consolador. Yo no puedo estar aquí. ¿Por qué Jesús tenía que irse? Porque Él estaba en un cuerpo y el cuerpo no dura. Y cuando estás en un cuerpo estás sujeto a tiempo y espacio. Pero Él dijo, ustedes no van a estar sujetos a tiempo y espacio. El Espíritu Santo no estará sujeto a tiempo y espacio, porque el Espíritu Santo es Espíritu y es omnipresente. Y dijo, y les conviene que me vaya. Yo aquí pues no puedo alcanzar a mucho, pero el Espíritu Santo, donde quiera que tú estés, ahí estará Él. Y Él dijo, Jesús cuando se despide dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar con nosotros en forma física? No podía. ¿De quién estaba hablando? De que Él estaría con nosotros
por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué estás lleno de dudas? Porque no has conocido al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué te sientes tan débil? Porque no has tenido la fuerza del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué de pronto entras en tanta confusión? Porque no tienes al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué no puedes superar el luto de haber perdido a un ser amado? Porque no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque Él es el consolador. La Biblia dice que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que consolemos a otros de la manera que Dios nos consuela a nosotros. ¿Sabes por qué tanta vacío en tu corazón? Porque hay un hueco que Dios diseñó y nada lo podrá llenar porque es del tamaño de Él. Solamente lo llenará Dios por medio de su Espíritu Santo. Hoy necesitas y necesitamos, aun que tengamos tiempo en el Señor, encontrarnos con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, no puede entrar un demonio a tu vida, porque los demonios tiemblan ante la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu está, ninguna maldición te va a alcanzar, porque ahí estará Él para defenderte. Si está el Espíritu Santo, no caerás en error, porque Él es el Espíritu de verdad y Él nos guía a la verdad y nos guía a la justicia. Yo quiero pedirles que